Hola y bienvenido a Sistema Fiscal. Hoy vamos a hablar de los rendimientos de las actividades económicas, es decir, cómo tributan los trabajadores autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, antes de ver cómo tributan estos rendimientos de las actividades económicas de los trabajadores autónomos, hay que hacer una reflexión sobre una serie de cuestiones previas. Es decir, antes de ponernos a calcular cosas, cuidado, vamos a pararnos a pensar. Lo primero que hay que hacer es decir que es una actividad económica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, para que exista una actividad económica a efectos tributarios y prácticamente de forma común a lo que sucede en otros impuestos como el impuesto sobre actividades económicas o el impuesto sobre el valor añadido, nuestra ley del impuesto sobre la renta va a dar una definición, y es que considera que existe una actividad económica cuando se dan dos elementos, dos circunstancias. La primera, que exista una ordenación por cuenta propia de los medios de producción y o recursos humanos, y que esta ordenación, esta actividad, se realice con la finalidad de intervenir en el proceso de producción o distribución de bienes o servicios del mercado. Es decir, tenemos que tener a una persona que se hace cargo de esta ordenación por cuenta propia, es decir, que es quien toma las decisiones y asume el riesgo de cómo se produce y cómo se dirige la actividad, y luego esta actividad no tiene que ser para uno mismo, sino que tiene que ofrecerse a los demás, tiene que ser para el mercado. Bueno, si se cumplen estas dos características, tendremos una actividad económica y el rendimiento de esa actividad económica tributará como rendimiento de una actividad económica. En principio, esta definición es una definición muy amplia y comprende, por ejemplo, el ejercicio de todas las profesiones liberales y muchísimas más. En la normativa del impuesto, de hecho, a modo de ejemplo, aparecen citadas varios casos de actividades económicas. Y también existe un caso peculiar donde es muy tenue la barrera entre actividad económica y otra parte del impuesto, como serían los rendimientos de capital inmobiliario. Es el caso del arrendamiento de inmuebles y el caso de la compraventa de inmuebles. Cuando una persona se dedica profesionalmente a arrendar inmuebles o a hacer compraventas de inmuebles, o cuando eso constituye un rendimiento de capital inmobiliario. Bueno, la barrera entre las dos situaciones va a ponerse en una situación, y es en el momento en el que una persona tenga empleada con contrato laboral a jornada completa a otra para que se dedique de estos alquileres o de estas operaciones de compraventa, a ella se considera que sí existe actividad económica. Si no existe esta persona empleada con contrato laboral a jornada completa, bueno, pues lo que tendremos es una tributación dentro de los rendimientos de capital inmobiliario. Así que la barrera está clara. Bueno, segunda cuestión. Cuando uno tiene una actividad económica, a esa actividad económica se van a afectar unos elementos patrimoniales, es decir, unos elementos para poder desarrollar esa actividad. Estos son lo que se denominan elementos patrimoniales afectos. Son elementos del contribuyente, bienes y derechos del contribuyente, que se vinculan al desarrollo, al ejercicio de la actividad económica. Bien, ¿cuáles son los elementos patrimoniales afectos que contempla el impuesto sobre la renta? Existen tres tipos de elementos patrimoniales afectos. El primero son los inmuebles donde se desarrolla la actividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio que sea, yo que sé, una pescadería, el local donde está la pescadería, si es de nuestra propiedad, estaría afecto. Y si el local está alquilado, pues aunque no esté directamente, aunque no sea nuestro y no lo amorticemos, tendrá una serie de gastos que también estarán vinculados a la actividad. El segundo tipo de elementos, mucho menos frecuente, son los bienes que se dedican a los servicios económicos y socioculturales. Por ejemplo, una guardería de empresa. Bien, todos estos bienes destinados a servicios económicos y socioculturales son elementos patrimoniales afectos, con una salvedad, y es que sean bienes dedicados al esparcimiento, al recreo o al uso particular del contribuyente. Si se dan estas situaciones, entonces estos bienes ya no estarían afectos a la actividad y serían bienes particulares del propio contribuyente, sin más. Por último, son elementos patrimoniales afectos, con carácter general, cualquier bien que sea necesario para el desarrollo de la actividad económica. Con carácter general. Solamente existe una salvedad importante, y es aquella que viene dada de la mano de los activos financieros, ya sean activos financieros representativos de la participación en fondos propios de empresas, es decir, acciones, o ya sean activos financieros representativos de la cesión a un tercero de un capital propio, por ejemplo, todos los títulos de deuda pública o deuda privada. Los activos financieros no constituyen elementos patrimoniales afectos en el impuesto sobre la renta. Bien, cuando uno tiene un elemento patrimonial, es decir, un bien vinculado al desarrollo de esa actividad, en principio el bien va a estar afecto de forma íntegra, es lo normal. Pero en el caso de los bienes divisibles, puede que solamente parte de esos bienes esté afecta.
En el caso de los bienes divisibles, solo de ellos, cabe la afectación parcial. Por ejemplo, si nosotros tenemos un inmueble y solo en una parte del inmueble se desarrolla una actividad económica, esa parte sí estaría afecta, pero no la totalidad del inmueble. En el caso de los bienes indivisibles, no existe la posibilidad de afectación parcial. El impuesto sobre la renta, de todas formas, va a decir una serie de casos para completar un poco esta definición de elemento patrimonial afecto, ciñéndose a los casos en los que jamás habrá afectación, es decir, los bienes y derechos, que también pueden ser derechos, que nunca van a estar afectos a una actividad económica. Así, nunca estarán afectos los bienes que no estén contabilizados o que no figuren en los registros oficiales en los que deban figurar obligatoriamente. Esto tiene su lógica. Si una actividad económica no reconoce en su contabilidad que tiene un bien, obviamente no podrá decir que eso está afecto a la actividad. En segundo lugar, no están afectos con carácter general los bienes que se utilicen de forma simultánea para la actividad económica y para las necesidades privadas del contribuyente. Y esta es una norma que suele dar bastantes problemas, de interpretación en particular, porque muchos bienes se utilizan de forma simultánea, tanto para las actividades particulares del contribuyente como para la actividad, por ejemplo, un ordenador. Así que la propia ley del impuesto sobre la renta lo que va a hacer es establecer una serie de excepciones en las que sí que se pueda dar una simultaneidad entre uso de actividad económica y uso particular. Estas excepciones básicamente se centran, o lo que suelen decir es que cuando el uso particular es accesorio y notoriamente irrelevante, no pasa nada, y que esos elementos sí podrían estar afectos, sin que pase absolutamente nada. ¿Vale? Esto simplifica mucho las cosas. Bueno, igual las simplifica demasiadas, y la propia ley pone una excepción a esta norma y nos dice, ojo, este uso accesorio notablemente irrelevante podrá darse con cualquier bien excepto con los vehículos, con los turismos, con las ciclomotores, con las motocicletas, con las embarcaciones y las aeronaves de recreo. En todos estos casos no se admite esta excepción, es decir, en el caso de un turismo, si existe un uso simultáneo para necesidades privadas y para la actividad económica, no va a existir afectación. Bueno, ¿y qué pasa con los vehículos, por ejemplo, de carga de mercancías? Bueno, pues este salvovehículos tiene algunas excepciones. Por ejemplo, los vehículos destinados a la carga de mercancías o, por ejemplo, los vehículos de las autoescuelas o los taxis. En general, todos los vehículos para el transporte remunerado de personas, los vehículos de los agentes comerciales y alguno más. Son las excepciones a la excepción de la excepción. Como ves, la norma tributaria a veces puede redactarse de una forma un poco compleja. Bien, lo que te tiene que quedar claro es que con carácter general los vehículos no son elementos patrimoniales, salvo que estemos hablando de vehículos de índole comercial o industrial. Bien, una vez hemos visto estos conceptos, ya sí que vamos a pasar a ver qué son los rendimientos de las actividades económicas, cómo se calculan y cómo se liquidan dentro del impuesto. Bien, los rendimientos de las actividades económicas, ¿qué son? Pues obviamente son aquellas rentas que proceden de una actividad económica. Ojo, ¿qué rentas? Bien, los rendimientos de una actividad económica incluyen dos tipos de rentas: los rendimientos del trabajo y los rendimientos del capital, bien sea mobiliario o inmobiliario, siempre y cuando los elementos de capital mobiliario e inmobiliario estén afectos a la actividad económica. Cuando hemos visto los rendimientos del trabajo o los rendimientos del capital, siempre se ha dicho que esos rendimientos de trabajo o rendimientos del capital nunca se tenían que ejercer dentro de una actividad económica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que existe una actividad económica de por medio, aparecen los rendimientos de las actividades económicas. Es decir, son rendimientos que tienen un cierto nivel de superioridad con respecto a los rendimientos de trabajo y capital inmobiliario. ¿De acuerdo? Hay incompatibilidad y en el caso de que exista el ejercicio de una actividad económica, tributarán siempre como rendimiento de una actividad económica. El esquema de liquidación de los rendimientos de las actividades económicas, en general, es algo relativamente sencillo y además nos recuerda algo que ya hemos visto a lo largo del impuesto. Como siempre, vamos a partir de los rendimientos íntegros. A estos rendimientos íntegros les vamos a restar los gastos deducibles y obtendremos el rendimiento neto. Ojo, esto es así con carácter general, porque en una modalidad de actividad económica que se denomina estimación objetiva, directamente el resultado que obtenemos viene a ser el rendimiento neto, sin necesidad de calcular ingresos y gastos. Una vez tenemos el rendimiento neto, lo que vamos a hacer es restar reducciones. Reducciones por tipo de actividad, reducciones por inicio de actividad y luego la conocida reducción por rendimientos netos irregulares o con periodo de generación superior a 2 años. El resultado final será el rendimiento neto reducido, que, como ya es habitual, irá a formar parte de la base imponible general del impuesto.
Cuando vamos a hacer una declaración con rendimientos de las actividades económicas, es importante saber que existen tres modalidades, tres regímenes de tributación dentro de las actividades económicas. Y atención porque esto es muy importante. Esos tres regímenes son absolutamente incompatibles entre sí. Bien, cuando uno tiene una sola actividad económica, esto no es particularmente importante, el tema de la incompatibilidad, pero puede haber contribuyentes que tengan más de una actividad económica. Así que ojo, porque cuando uno tiene más de una actividad económica, todas sus actividades económicas tienen que tributar dentro de la misma modalidad de tributación, dentro del mismo régimen, porque existe incompatibilidad entre ellas. Bien, las tres modalidades de tributación que existen son las siguientes. Estimación directa, que se va a descomponer en estimación directa normal y estimación directa simplificada, y estimación objetiva. Si recuerdas el tema introductorio, cuando se hablaba de las formas de determinación de la base imponible, aparecían estos mismos términos, así que es buen momento para recordarlos. Bien, la estimación directa normal es el régimen general de cálculo de los rendimientos de una actividad económica, pero paradójicamente es el último régimen en aplicarse. Es decir, aunque sea la forma general, realmente el impuesto nos va a colocar en las modalidades de tributación más sencillas. Así que vamos a empezar la transparencia por abajo para ver qué es lo que sucede. Bien, cuando nosotros tenemos una actividad económica muy chiquitita, lo normal es que no tengamos capacidad de gestión. Entonces, por motivos de sencillez administrativa y de gestión, el impuesto nos va a simplificar mucho las cosas. Y lo que va a hacer es intentar situarnos en una modalidad de tributación donde no necesitemos apenas tener contabilidad o datos de información contable, sino que nos valgan unos indicadores más o menos sencillos para poder hacer una declaración. Para poder estar dentro de lo que es el régimen de estimación objetiva, que vendría a ser este régimen, hay que cumplir una serie de condiciones bastante estrictas. El primero de ellos es que si tenemos varias actividades, existe incompatibilidad absoluta con cualquiera de las otras dos modalidades de estimación directa. Es decir, no podemos estar en estimación objetiva o módulos, que es como también se le llama, y al mismo tiempo tener otra actividad en estimación directa. Por otro lado, el régimen de estimación objetiva es un régimen de carácter voluntario. Entonces, tenemos opción a renunciar a este régimen. Aunque cumplamos las condiciones y la agencia tributaria en principio desee que tributemos en este régimen, como es voluntario, si a nosotros no nos conviene, podremos renunciar a él. Y podremos renunciar a él cuando en diciembre del año anterior podremos hacer un comunicado a la agencia tributaria y modificar nuestro régimen y renunciar a estimación objetiva, o bien antes de que se realice el primer pago fraccionado de la actividad económica. Bien, si no hemos renunciado y no tenemos actividades en estimación directa, ¿qué condiciones tenemos que cumplir para poder tributar en estimación objetiva? La primera será una actividad relativamente pequeña, con carácter general. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la suma de todos los rendimientos íntegros de las actividades económicas que tiene el contribuyente, no en este año que no se conocen todavía, sino en el año anterior, no supere los 250.000 euros. Esta cantidad es distinta cuando estamos hablando de actividades agrarias o ganaderas o cuando estamos hablando de servicios de telecomunicaciones, pero no hace falta saber los otros límites. Simplemente basta con saber que los rendimientos íntegros, es decir, aproximadamente las ventas de la actividad económica, no superan los 250.000 euros. Segunda condición que hay que cumplir, que lo que se factura a empresarios o profesionales IVA, es decir, a empresas o a trabajadores autónomos que tienen que realizar declaraciones de IVA, no supere los 125.000 euros. Si superamos este importe, el impuesto sobre la renta considera que tenemos un tamaño lo suficientemente grande como para pasar a estimación directa. Y por último, tercera condición cuantitativa, para poder tributar en estimación objetiva, el importe de las compras en bienes y servicios que hemos efectuado en el año anterior, excluyendo los bienes del inmovilizado, que realmente son muy voluminosas y no son compras como tal, no son gastos, sino inversiones, no debe superar los 250.000 euros. Si se cumplen estas tres condiciones cuantitativas, en principio cumplimos los requisitos para estimar en estimación objetiva, salvo que renunciemos voluntariamente o salvo que ya tengamos otra actividad en estimación directa. Bien, una cosa que quiero comentar simplemente como anécdota. Estas tres cantidades, 250.000 euros, 125.000 y 250.000, están actualmente en régimen transitorio. Desde hace unos cuantos años se supone que estas cantidades van a ser bastante menores y, como verás, en la disposición transitoria que se indica en Moodle, estamos desde muchos años reduciendo las cantidades que aparecen en los artículos de la ley para poder tributar en estimación objetiva. Bueno, si no queremos tributar en estimación objetiva o si superamos los umbrales establecidos para tributar en los módulos de la estimación objetiva, pasamos a estimación directa. Dentro de estimación directa hay dos modalidades, la estimación directa normal y la simplificada. Bien, por seguir el orden creciente, lo siguiente a la estimación objetiva sería la estimación directa simplificada.
¿Cuándo podemos estar en estimación directa simplificada? Pues en el momento en el que no tenemos ninguna actividad en estimación objetiva, ojo, tendría prioridad estimación directa simplificada. Cuando no tenemos ninguna otra actividad en estimación directa normal, porque tendría prioridad. Cuando no renunciemos a la modalidad simplificada, porque dentro de estimación directa, la de estimación directa simplificada tiene carácter voluntario y también se puede renunciar a ella. ¿Cuándo? Pues igual que en el caso de la estimación objetiva, en diciembre del año anterior. Y cuando se cumpla una condición de carácter económico, podremos declarar en declaración simplificada. ¿Cuál es esa condición económica? Bueno, pues cuando la suma del importe neto de la cifra de negocios del año anterior, insisto, la de este año durante gran parte del año todavía no es conocida, bueno, pues cuando la suma del importe neto de la cifra de negocios, que aproximadamente es el importe de ventas de la actividad económica, no supere los 600.000 euros con carácter anual. Es un límite relativamente importante, relativamente alto, y este límite lo que permite es que muchas actividades tributen en estimación directa sin los requisitos formales que va a tener la estimación directa normal. Una de las ventajas que tiene la tributación en estimación directa simplificada es que los requisitos formales son relativamente reducidos. Son algo más elevados que en estimación objetiva, en la que no hay que llevar prácticamente ninguna cuenta, pero no llegan a ser los requisitos formales puros y duros que tiene la estimación directa normal, que serían los de cualquier empresa, conforme a lo que establece el Código de Comercio. En estimación directa simplificada, las obligaciones contables son muy sencillas. ¿De acuerdo? Bien. Por último, si no queremos tributar en estimación directa simplificada, o si bien superamos el umbral de los 600.000 euros, no nos quedará más remedio que tributar en el régimen general de declaración de las actividades económicas, que es el régimen de estimación directa normal. Bueno, parece un poco lío, pero no lo es mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué modalidad va a optar por tributar un autónomo? Pues obviamente por aquella que le suponga una menor carga tributaria. Bien, como hemos visto, hay dos regímenes que son voluntarios, estimación objetiva y estimación directa simplificada, así que las posibilidades que se abren son muchas. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se determinan los rendimientos en cada una de estas modalidades. Y vamos a comenzar con la estimación directa normal. En estimación directa normal, ¿cómo se determina el rendimiento neto? Bueno, pues vamos a pensar. Cuando uno tiene una actividad económica, lo que tiene es un negocio. Lo que pasa es que ese negocio no tiene personalidad jurídica independiente. Si este negocio fuese una persona jurídica, tributaría en el impuesto sobre sociedades. En el impuesto sobre sociedades se rigen en la inmensa mayoría de casos las normas contables para determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades. Bueno, pues siguiendo un poco las recomendaciones del principio de neutralidad fiscal, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en estimación directa, lo que se va a hacer es lo siguiente. Pues si tenemos un impuesto que ya calcula los ingresos y los gastos de las actividades económicas de las empresas, persona jurídica independiente, el impuesto sobre la renta debería hacer algo relativamente parecido. Bueno, pues eso es lo que va a hacer exactamente el impuesto sobre la renta. Para determinar cuáles son los rendimientos íntegros y los gastos deducibles de una actividad económica en estimación directa, lo que va a hacer la ley del impuesto sobre la renta es quitarse de en medio y va a decir, remito a lo que serían ingresos y gastos en el impuesto sobre sociedades. Como regla general, eso sí, porque va a haber excepciones. Así que, en principio, ¿cuáles van a ser los rendimientos íntegros en el impuesto sobre la renta de una actividad económica en estimación directa normal? Lo que serían ingresos en el impuesto sobre sociedades. ¿Cuáles van a ser los gastos de una actividad económica en estimación directa en el impuesto sobre la renta? Lo que vendrían a ser los gastos deducibles en el impuesto sobre sociedades si esta actividad fuese una persona jurídica. Bueno, esto es una ventaja. Vemos dos reglas, las del impuesto sobre sociedades, que también se aplican en el impuesto sobre la renta, un 2×1. Vale. ¿Cuáles son las excepciones? ¿En qué casos el impuesto sobre la renta se separa del impuesto sobre sociedades? Pues, en principio, por simplificar, voy a decir que solamente en dos, aunque esto va a tener un poco de trampa. Bien, por el lado de los ingresos solamente existe una excepción. Solamente existe un ingreso que en el impuesto sobre sociedades tributaría de una manera, pero que en el impuesto sobre la renta lo va a hacer de otra. ¿Cuál es ese caso? Bueno, ese es el caso de los ingresos que se derivan de la transmisión de los elementos afectos a la actividad económica. Lo mismo que sucede en capital inmobiliario o en capital mobiliario, cuando se transmite un elemento patrimonial, eso en el impuesto sobre la renta tributa como una ganancia o pérdida de patrimonio. Bueno, pues en las actividades económicas, si tenemos un elemento patrimonial y ese elemento patrimonial afecto se vende, eso tributará como ganancia o pérdida de patrimonio también, y no como actividad económica. Por el lado de los gastos, también existe una excepción. Lo que pasa es que aquí este 1 se va a multiplicar, porque las excepciones y los casos límites y reglas especiales que aparecen son varios. En concreto, son todas las que figuran a continuación.
Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, este listado es limitativo, son todas las excepciones que existen. En el caso de los seguros de enfermedad que cubren al propio contribuyente, a su cónyuge o a los hijos que convivan con él y que tengan menos de 25 años, se va a establecer que las primas de estos seguros con carácter anual son deducibles con un límite máximo anual, y ese límite es 500 euros por persona cubierta. En el caso de que alguna de estas personas sea persona con discapacidad, el límite por esa persona se amplía a 1.500 euros. Cuando nosotros tenemos nuestra actividad económica y parte de esa actividad económica se desarrolla en nuestra vivienda habitual, podemos decir que parte de los suministros de la luz, del teléfono y de la energía, por ejemplo, también se destinan a la propia actividad económica. Desde hace unos años, estos suministros afectos a la actividad económica, pero que se desarrollan o que tienen lugar dentro de la vivienda habitual, también son gasto deducible con un límite. Y ese límite es el 30% de la parte proporcional correspondiente a la superficie afecta con respecto a la totalidad de la vivienda. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una factura de la luz de 100 euros, diremos qué porcentaje de suelo de la vivienda afecta a la actividad económica y qué porcentaje no. Bueno, pues diremos 100 euros por el porcentaje que está afecto por el 30%. En el caso de los gastos de manutención, desde hace muy poquitos años, estos gastos de manutención también son gastos deducibles con unos límites. Y esos límites son exactamente los mismos que se aplican en el caso de las dietas, de los rendimientos de trabajo. Ahora bien, en este caso, para que estos gastos de manutención sean deducibles, es obligatorio que se paguen por medios electrónicos. En el caso de los trabajadores autónomos, hay un gasto muy habitual, que es el gasto de las mutualidades de previsión social. Las mutualidades de previsión social tienen dos regímenes para los trabajadores autónomos. Pueden ser alternativas a la seguridad social, al régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, o pueden ser voluntarias, complementarias a la seguridad social, para, por ejemplo, tener una pensión privada o un seguro particular distinto al que ya pone la propia seguridad social. Bien, en el caso de las aportaciones a las mutualidades de previsión social que son alternativas, es decir, que sustituyen al propio régimen especial de trabajadores autónomos de la seguridad social, lo que se va a permitir es que estas aportaciones a las mutualidades que sustituyen, insisto, a la seguridad social sean deducibles, igual que lo serían las cuotas de la seguridad social del trabajador autónomo. No hay cuota a la seguridad social porque lo que va a haber es una aportación sustitutiva a una mutualidad. Bueno, pues esas aportaciones van a ser deducibles, lo único que con un límite. ¿Cuál? El límite va a ser la cuota máxima por contingencias comunes que permitiría la seguridad social. Más reglas especiales. Nunca van a ser gastos deducibles dos cuestiones que sí serían deducibles en el impuesto sobre sociedades, como por ejemplo son las donaciones a las sociedades de desarrollo industrial regional y las donaciones a las federaciones y clubes deportivos. En estos casos existirá un gasto de la actividad económica, pero el impuesto sobre la renta nunca lo va a reconocer como gasto deducible. Otra regla especial es la que tiene que ver de nuevo con las mutualidades de previsión social, en este caso con las que son complementarias a la seguridad social en el régimen especial de trabajadores autónomos. Si antes estaba hablando de las que eran alternativas, sustitutivas de los trabajadores autónomos de la seguridad social, lo que vamos a hablar aquí son de las que son complementarias. Bueno, pues si un trabajador autónomo hace una aportación voluntaria complementaria al régimen especial de trabajadores autónomos, esa aportación no es equivalente a la cuota de la seguridad social y por lo tanto no va a ser un gasto deducible. Ojo, estas aportaciones son instrumentos de previsión social, más o menos equivalentes a los planes de pensiones y tendrán el mismo tratamiento, en concreto darán lugar a una reducción de la base imponible. Eso es algo que se verá más adelante en el curso. Y por último, para terminar estas reglas especiales, tenemos un lote de 3 casos muy singulares. Y es que el trabajador autónomo normalmente no está solo en el mundo, sino que muchas veces tiene familia. ¿Qué sucede si el trabajador autónomo está utilizando un bien ganancial de su cónyuge? Es decir, nosotros tenemos al trabajador autónomo casado y el matrimonio tiene en gananciales un bien común. Bueno, pues, ¿qué sucede si nuestro trabajador autónomo le paga una contraprestación al cónyuge por el uso de un bien común de las sociedades gananciales? Bueno, ¿de quién es el bien? Común, es de los dos. Bueno, pues en estos casos, como el bien es de los dos, incluyendo el propio contribuyente, trabajador autónomo, el impuesto sobre la renta va a decir que eso no es deducible, que esa contraprestación por el uso de un bien común de las sociedades gananciales no es deducible.
¿Qué puede suceder también? Bueno, que lo que hagamos sea pagar al cónyuge porque lo que estamos usando sea un bien privativo suyo. ¿De quién es el bien? Del cónyuge. ¿Es del propio trabajador autónomo? No. En este caso sí se va a permitir que eso sea gasto deducible. Pero la ley del impuesto sobre la renta va a decir, ojo, lo que pasa es que esto es una operación entre cónyuges. Obviamente no son dos desconocidos. Así que el impuesto va a sospechar que esta contraprestación igual no se ajusta a lo que es el valor de mercado. Así que lo que va a establecer es un importe límite máximo a el gasto deducible por este concepto. Y ese límite máximo va a ser justamente la contraprestación de mercado. Por último, lo mismo va a suceder cuando retribuimos al cónyuge o a los hijos menores que convivan con el contribuyente por el trabajo que realicen en la actividad económica. Porque claro, un trabajador autónomo puede tener contratado a su cónyuge o contratar a sus hijos menores de edad, a partir de los 16 años donde ya se puede trabajar. Bien, en estos casos, de nuevo, la ley del impuesto sospecha que existe una relación familiar muy cercana y que puede que esas contraprestaciones por el trabajo que desempeñan el cónyuge y los hijos no se correspondan a lo que dice el mercado. Y de nuevo, lo que va a hacer es establecer un límite máximo sobre estos rendimientos del trabajo. ¿Cuál? El valor de la contraprestación que tendría en el mercado este trabajo si no existiese esa vinculación familiar. Por supuesto, esto será un rendimiento para el cónyuge o los hijos, un rendimiento de trabajo. Bien, visto todo esto, ya hemos sido capaces de calcular lo que es el rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa normal. Sobre este rendimiento va a operar una serie de reducciones. Y la primera reducción que va a operar es la reducción por tipo de actividad. En concreto, dime qué tipo de trabajador autónomo eres y tendrás derecho a una reducción o a otra. La reducción por tipo de actividad se va a dividir o a subdividir en dos casos posibles. Uno, para el caso de aquellos trabajadores que son autónomos, que son asimilados a lo que vendrían a ser los trabajadores por cuenta ajena, las personas que tienen un contrato laboral, y luego otra reducción para el resto de trabajadores autónomos. Vamos a verlo porque aquí hay dos casos distintos. Vamos a comenzar viendo la reducción por tipo de actividad de los trabajadores autónomos que son asimilados a los trabajadores por cuenta ajena, es decir, a las personas que tienen un contrato laboral. Bien, para ser asimilado a un trabajador laboral, el impuesto sobre la renta va a exigir una serie de requisitos. Es decir, para tener derecho a esta reducción, en este caso de asimilados a laborales, se tienen que cumplir estos 6 requisitos siguientes. El primero, que todas las entregas de bienes o prestaciones de servicios que realiza el trabajador autónomo se destinen a un único cliente que no esté vinculado con el propio trabajador autónomo. Bien, esto es una condición muy restrictiva. Esto significa que el trabajador autónomo solo trabaja para una persona. Ojo a la restricción. Segundo, que los gastos deducibles que tiene la actividad económica no superen el 30% de los rendimientos íntegros. Esto es, son trabajadores autónomos que sí tienen rendimientos íntegros, pero que no van a tener demasiados gastos deducibles. Tercero, son trabajadores autónomos que cumplen con todas las obligaciones formales que se les exijan. Cuarto, son trabajadores autónomos en los que no existen rendimientos del trabajo en su declaración para ese mismo periodo impositivo, con la excepción de prestaciones por desempleo, porque se han quedado en situación de paro, que sean inferiores a 4.000 euros. Quinta condición, al menos el 70% de los rendimientos íntegros que obtiene el trabajador autónomo están sometidos a retención, es decir, provienen de empresas o de otros trabajadores autónomos. Es decir, no solamente tu cliente es un único cliente, sino que además es un cliente que está en condiciones de practicarte retenciones, ya digo, una empresa o bien otro trabajador autónomo. Y última condición, no son actividades que por obligación tienen que tributar en el régimen de tribución de rentas. Esto es una salvedad por cuestiones técnicas. Bien, pues si se cumplen estos 6 requisitos, el trabajador autónomo realmente ¿qué es lo que está haciendo? Pues aunque sea autónomo, aunque su contrato con su cliente sea un contrato mercantil, realmente la vinculación económica que tiene es equiparable a la que tendría un trabajador con contrato laboral. Bien, si esto es así, si estamos equiparándolo a un trabajador con contrato laboral que tributaría en los rendimientos de trabajo, lo que va a hacer esta reducción es aproximarse mucho a las reducciones que existen para los rendimientos de trabajo. ¿Te suena una reducción general por rendimientos de trabajo de 2.000 euros? Bueno, pues en el caso de esta reducción de las actividades económicas asimiladas a los laborales, también existe una reducción general de 2.000 euros. También va a existir una reducción por trabajadores autónomos con discapacidad de 3.500 euros o de 7.750 si estamos hablando de trabajadores con discapacidad que necesiten ayuda de terceras personas, ayudas de movilidad o que tengan un grado de discapacidad superior al 65%, exactamente igual a la reducción de trabajo.
Y por último, existe una reducción adicional que te recordará también bastante a lo que existía en trabajo, una reducción que depende del rendimiento neto, en este caso de las actividades económicas. De manera que si ese rendimiento neto es inferior a 11.250 euros, la reducción será de 3.700. Esta reducción se va reduciendo paulatinamente en el importe de 1,15625 euros por cada euro que exceda de los 11.250, hasta que a partir de los 14.450 euros ya esta reducción deje de aplicarse. En definitiva, lo que estamos haciendo con esta reducción es decir, oye, trabajador autónomo, tú eres muy parecido a un trabajador por cuenta ajena y te voy a aplicar unas reducciones que son iguales o muy parecidas. Bien, un último detalle. Esta reducción por asimilados a laborales dentro de los rendimientos de las actividades económicas, en estimación directa, también se aplica se aplica única y exclusivamente en estimación directa normal. Es incompatible con estimación directa simplificada siempre que existan gastos de difícil justificación en estimación directa simplificada, como veremos un poco después. Junto con esta reducción por trabajadores asimilados a laborales de las actividades económicas en estimación directa normal, existe una segunda reducción por tipo de actividad, que es la que se le aplicaría a los autónomos que no son asimilados, es decir, al resto de trabajadores autónomos. Esa reducción es muchísimo más sencilla, no exige que se cumpla ninguna condición porque es para el resto de trabajadores autónomos y recuerda también bastante a la reducción de los rendimientos de trabajo. Lo que pasa es que aquí los umbrales son mucho más bajos. Si las rentas no exentas que obtiene el trabajador autónomo no superan los 8.000 euros, la reducción será de 1.650 y estos 1.650 euros irán reduciéndose en 40,5 céntimos por cada euro que exceda de los 8.000 euros. A partir de los 12.000 euros, esta reducción ya no se aplica. Además, esta reducción que se aplica al resto de trabajadores autónomos, junto con la reducción que se aplica a los rendimientos de trabajo, no puede superar de forma conjunta los 3.700 euros. Además de las reducciones por inicio de actividad, que existen en los rendimientos de las actividades económicas en estimación directa del impuesto sobre la renta, existen otras dos reducciones adicionales. Una reducción por inicio de actividad, que nos dice que en el primer año en el que la actividad económica obtiene un rendimiento neto positivo y el siguiente podrá tener derecho a una reducción del 20% del rendimiento neto reducido que tenga la actividad económica, considerando que la base máxima de reducción se fija en 100.000 euros. Ojo, ¿esto qué significa? Aquí hay que detenerse en dos cuestiones. Primero, esta reducción solamente se aplica a partir del primer año en el que el rendimiento neto sea positivo. ¿Qué puede suceder? Es muy habitual que una actividad económica en su primer año tenga pérdidas y puede que en el segundo también. Bueno, pues esos 2 años serían años en los que esta reducción no entraría en vigor, estaría como en moratoria, porque la empresa tiene pérdidas, no hay nada que reducir. Así que, insisto, esta reducción solo se aplica a partir del primer año con rendimiento neto positivo de la actividad económica. Y, segunda cuestión, obviamente el impuesto va a exigir que no exista una relación laboral previa que ahora se camufle como actividad económica. Es decir, no podemos estar hablando de un trabajador con un contrato laboral que, por cuestiones de cualquier tipo, de repente se convierte en autónomo para tener derecho a reducciones por inicio de actividad. ¿De acuerdo? Tiene que existir una desvinculación efectiva con cualquier relación laboral previa. Y, por último, la última reducción que se aplica en estimación directa normal es la reducción que ya conocemos por rendimientos netos irregulares o con periodo de generación superior a 2 años. Los rendimientos con un periodo de generación a 2 años no requieren mucho comentario. Lo que son rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo son los que se desarrollan en el artículo 25 del reglamento de la ley. Como ya sabemos, esta reducción se determina como el 30% del rendimiento neto irregular o con periodo de generación superior a 2 años, siempre considerando que la base máxima de reducción son 300.000 euros. Bien, estas reglas que acabamos de ver, tanto para calcular el rendimiento neto, los ingresos y los gastos, como para calcular las 3 reducciones que hemos visto, se aplican exactamente igual en estimación directa simplificada, salvo excepciones. Es decir, en estimación directa simplificada nos vamos a separar muy poquito de la estimación directa normal. ¿En qué nos vamos a separar? Pues en primer lugar en cuestiones formales, porque las exigencias formales, ya digo, son mucho menores, y segundo porque van a aparecer 2 reglas especiales que sí que van a separar estimación directa simplificada de estimación directa normal. La primera de ellas se refiere al inmovilizado material. En el caso del inmovilizado material, la amortización obligatoriamente tiene que seguir el sistema lineal. En estimación directa normal existen otros regímenes para calcular
la amortización del inmovilizado material, pero en simplificada obligatoriamente habrá que utilizar el sistema lineal, que además tiene unas tablas simplificadas porque estamos hablando de entidades relativamente pequeñas. Es más, todas las actividades económicas que tributen en estimación directa simplificada son automáticamente consideradas empresas de reducida dimensión dentro del impuesto sobre sociedades y, por lo tanto, podrían aplicar cualquiera de los beneficios fiscales que el impuesto sobre sociedades reserva a las entidades de reducida dimensión. La segunda regla especial de la cual se pueden beneficiar las actividades económicas que tributan en estimación directa simplificada es la que tiene que ver con los gastos de difícil justificación. En principio, para determinar los ingresos y los gastos, que forman parte del rendimiento neto, habría que partir de los libros de compras y ventas que tiene la actividad económica. Bien, como las exigencias formales, contables, de las actividades económicas en simplificada son relativamente pobres, son bastante simples, el impuesto reconoce que puede que algún gasto se nos esté pasando por alto. Además, estos gastos de difícil justificación se introdujeron en la ley para estimular a algunos contribuyentes que tributan en estimación objetiva para pasar a estimación directa, en la modalidad simplificada, claro. Bien, estos gastos de difícil justificación, ¿cómo se cuantifican? Bueno, se cuantifican de una manera muy sencilla, como el 5% del rendimiento neto de la actividad económica. Es decir, calcularíamos los ingresos, los rendimientos íntegros, calcularíamos los gastos deducibles, obtendríamos el rendimiento neto y a esa diferencia le restaríamos el 5% del rendimiento neto. Ojo, con un límite máximo de 2.000 euros. ¿Te suena este límite de 2.000 euros? Sí, es el límite de los trabajadores autónomos asimilados en estimación directa normal. Bien, ojo, como hemos comentado anteriormente, estos gastos de difícil justificación son absolutamente incompatibles con la reducción por tipo de actividad que se aplicaría en estimación directa. ¿De acuerdo? Bien, como veis, estimación directa simplificada y estimación directa normal prácticamente comparten todas las reglas, salvo estas dos excepciones. En esta transparencia puedes encontrar, y la tendrás en Moodle también, un resumen con toda la tributación de las actividades económicas en estimación directa y en estimación directa simplificada. Lo único ya que nos queda por ver es la estimación objetiva. Bien, con respecto a la estimación objetiva, lo que vamos a decir muy pocas cosas, aunque en las clases en Teams sí que veremos hablaremos de ellas. Bien, en primer lugar hay que decir que la estimación objetiva siempre tiene carácter voluntario, si no tienes la posibilidad de renuncia. Bien, ¿qué es la estimación objetiva? Bueno, la estimación objetiva es un método de estimación de la base imponible en el que no vamos a determinar cuáles son los ingresos íntegros ni cuáles son los gastos deducibles. Lo que vamos a hacer es simplificar mucho las cosas. Para estar en estimación objetiva hemos visto que tenemos que estar hablando de actividades económicas muy pequeñitas y para esas actividades económicas se presume que la capacidad de gestión es prácticamente inexistente o nula. Vamos a pensar, por ejemplo, un comercial por menor como podría ser una panadería o un bar. Obviamente, cuando nosotros vamos a un bar o compramos el pan, no nos dan factura. Sería una locura que cada vez que un panadero vende un pan tenga que hacer factura. Entonces, en muchos de estos casos, lo que se opta es por simplificar la modalidad tributaria. Y lo que va a hacer este tipo de actividades económicas es tributar en estimación objetiva por lo que se conoce como módulos. ¿Los módulos qué son? Los módulos lo que van a recoger es una serie de parámetros físicos a partir de los cuales se va a estimar, con mayor o menor éxito, todo hay que decirlo, el rendimiento neto de la actividad. Por ejemplo, dime cuántos metros de superficie tiene tu local. Si eres un bar, dime cuánto mide la barra del bar o dime cuántas mesas tienes para atender a los clientes. O, por ejemplo, si eres una panadería, cuál es la potencia eléctrica del horno. Depende del tipo de actividad, los módulos van a recoger unas magnitudes físicas u otras. A partir de esos indicadores, directamente lo que se va a dar es una estimación del rendimiento neto. Como ves, es una forma muy sencilla de calcular el rendimiento neto, prescindiendo de la realidad contable y de tener que llevar cuentas. El problema está en que el reflejo de la capacidad de pago no siempre va a ser ajustado. Este es el principal inconveniente de los módulos. Bien, dicho todo esto, lo único que nos queda ya es ver en clase, en Teams, cómo tributan estas actividades en ejercicios y desarrollarlos. Bueno, como ves, ha sido un vídeo largo. La tributación de las actividades económicas con carácter general es algo relativamente sencillo y merece la pena dedicarle un poco de esfuerzo para tenerlo controlado. Por último, las actividades económicas, todas ellas, tienen un sistema de anticipos especial que se denomina pagos fraccionados, que veremos en otro vídeo. Vamos a ello.